Después de 10 años trabajando como vendedora, finalmente logré abrir mi propia boutique de ropa importada. Ahorré cada centavo, trabajé horas extras, vendí mi auto e incluso me mudé a un apartamento más pequeño. Todo por mi sueño. No fue fácil, pero lo logré por mi cuenta, sin ayuda de nadie. Mi hermano Marcos, en cambio, nunca había trabajado un día en su vida. A sus 32 años, seguía viviendo con nuestra madre, durmiendo hasta mediodía y gastando el dinero de su pensión en videojuegos y salidas con sus amigos. Mientras yo me esforzaba día tras día, él se dedicaba a presumir en redes sociales una vida que no se había ganado. El día que firmé el contrato de alquiler del local, mi madre me llamó. Carolina, ahora que tienes tu negocio, ¿por qué no le das una oportunidad a tu hermano? El pobre no encuentra trabajo y tú sabes cómo está la situación. Su voz sonaba suplicante, pero yo conocía bien ese tono. Era el mismo que había usado toda nuestra vida para favorecer a Marcos. Mamá, estoy empezando, no puedo arriesgarme, le expliqué, sosteniendo el teléfono mientras organizaba las primeras cajas de mercancía. Además, Marcos nunca ha demostrado interés en trabajar. Es tu hermano mayor, ¿cómo puedes ser tan egoísta? Él está pasando por un momento difícil, insistió. No mencionó que ese momento difícil llevaba durando más de una década. Durante las siguientes semanas, las llamadas no pararon. Mi madre apareció en la boutique casi todos los días, siempre con la misma historia. Marcos estaba deprimido. Necesitaba una oportunidad. Yo era su única esperanza. ¿Qué dirá la gente? ¿Que la hermana menor tiene un negocio y no ayuda a su propio hermano? Repetía constantemente. Marcos también comenzó a aparecer en la tienda, arrastrando los pies y con esa mirada de cachorro abandonado que tan bien había perfeccionado a lo largo de los años. Hermanita, dame una oportunidad, te prometo que no te defraudaré, decía, mientras observaba con desdén la ropa cuidadosamente organizada en los estantes. Una tarde, después de otro dramático discurso de mi madre sobre la importancia de la familia, cometí el error que cambiaría todo, exhausta de la presión constante y queriendo demostrar que no era la hermana egoísta que ellos pintaban. Acepté darle trabajo a Marcos. Está bien, dije, ignorando la voz en mi cabeza que me gritaba que me detuviera. Puede empezar la próxima semana. La sonrisa de suficiencia que cruzó el rostro de mi hermano debió ser mi primera advertencia, pero estaba tan concentrada en ser la buena hermana que ignoré todas las señales. El primer día de trabajo, Marcos llegó 1 hora tarde. El tráfico, se excusó. Aunque vivía a 10 minutos de la tienda, se pasó la mañana quejándose de que el trabajo era demasiado básico para alguien como él, a pesar de que nunca había trabajado antes. Durante la primera semana, noté cómo miraba con desprecio a los clientes que compraban prendas costosas. Debe ser lindo tener dinero para gastar, murmuraba, olvidando convenientemente que él mismo vivía de la pensión de nuestra madre. Pero lo peor no era su actitud. Era la forma en que empezó a comportarse como si la tienda fuera suya. Comenzó a dar órdenes a las otras vendedoras, cambió la disposición de la mercancía sin consultarme, y hasta intentó modificar los precios porque, según él, estaba ahuyentando a los clientes. Una noche, mientras cerraba la caja, descubrí que faltaba dinero. No era mucho, pero era suficiente para encender todas mis alarmas. Cuando lo confronté, Marcos explotó. ¿Me estás acusando de robar a tu propio hermano? Después de todo lo que hago por ti, gritó, golpeando el mostrador. Esta tienda solo funciona porque yo estoy aquí. ¿Crees que no veo cómo me miras? Siempre te has creído mejor que yo. Su reacción me dejó helada. No era solo el dinero, era el resentimiento acumulado durante años, la envidia mal disimulada, el odio en su mirada. En ese momento, entendí que había cometido un error terrible al dejarlo entrar en mi vida profesional, pero ya era tarde. Mi madre ya estaba en camino a la tienda, alertada por las llamadas dramáticas de Marcos, y yo sabía, por la manera en que mi hermano sonreía mientras escribía en su teléfono, que esto era solo el comienzo de mi pesadilla. Las cosas empeoraron rápidamente después de esa noche. Mi madre llegó a la tienda hecha una furia, exigiendo saber por qué estaba acusando a mi pobre hermano de robar. Marcos, por supuesto, había transformado completamente la historia. Mamá me trata como un delincuente, solo porque algunas clientas prefieren que yo las atienda, lloriqueó Marcos, actuando el papel de víctima que también conocía. Me tiene envidia porque soy mejor vendedor. La realidad no podía estar más lejos de sus palabras. En el mes que llevaba trabajando, Marcos había espantado a más clientas de las que había atendido. Se pasaba horas en el celular, ignoraba a la gente que entraba a la tienda, y cuando finalmente se dignaba a atender, era grosero y condescendiente. Carolina, ¿cómo puedes ser tan cruel con tu hermano?, me regañó mi madre. Deberías estar agradecida de que te está ayudando. ¿Sabes cuántas ofertas de trabajo ha rechazado por quedarse aquí contigo?
Quise reírme. ¿Ofertas de trabajo? Marcos nunca había tenido una entrevista en su vida, pero era inútil discutir. Para mi madre, su hijo mayor era perfecto, y yo siempre sería la hermana mala que no lo apreciaba lo suficiente. Lo que no sabía en ese momento era que Marcos había estado haciendo mucho más que solo holgazanear. Una tarde, mientras revisaba el inventario, Ana, mi vendedora más antigua, se acercó nerviosa. «Carolina, hay algo que necesitas saber», susurró, mirando constantemente hacia la puerta. «He visto a Marcos llevándose ropa de la tienda. La guarda en su mochila cuando cree que nadie lo está mirando». Mi corazón se hundió. Había sospechado que algo así estaba pasando, pero escucharlo confirmado era diferente. ¿Estás segura? Ana asintió. Y hay más. Lo he visto tomando fotos de las etiquetas de precio y del inventario. El otro día lo escuché hablando por teléfono sobre abrir su propia tienda. La traición me golpeó como una bofetada. No solo estaba robando mi mercancía, sino que también estaba planeando competir conmigo, usando mi propio inventario, mis proveedores, mis precios. Esa noche, después de cerrar, confronté a Marcos nuevamente. Esta vez tenía pruebas. Las grabaciones de las cámaras de seguridad mostraban claramente cómo metía prendas en su mochila. «¿Cómo pudiste?», le pregunté, mostrándole las imágenes en mi laptop. «Soy tu hermana, Marcos. Te di una oportunidad cuando nadie más lo haría». Su reacción me heló la sangre. En lugar de negarlo o disculparse, sonrió. Una sonrisa fría, calculadora, que nunca había visto en su rostro. «¿Una oportunidad?», se burló. «Me diste un trabajo de mierda, tratándome como tu empleado cuando soy tu hermano mayor. ¿Sabes lo humillante que es que mi hermana menor sea mi jefa? ¿Que todos en la familia hablen de lo exitosa que eres mientras yo tengo que aguantar tus órdenes? Trabajé 10 años para abrir esta tienda», grité, sintiendo cómo las lágrimas de rabia se acumulaban en mis ojos. «Mientras tú te quedabas en casa jugando videojuegos. ¿Por qué papá siempre te favoreció a ti?», explotó Marcos, su verdadero resentimiento saliendo a la superficie. «Siempre fuiste su preferida. Miren a Carolina, tan responsable, tan trabajadora. Me hiciste quedar como un inútil». «Tú solo te hiciste quedar como un inútil», respondí, temblando de rabia. «Nadie te impidió trabajar o estudiar. Elegiste ser un mantenido». Marcos se acercó amenazadoramente. «Cuida tus palabras, hermanita. No querrás que mamá se entere de cómo maltratas a tu pobre hermano mayor, ¿verdad? O que los proveedores sepan que vendes mercancía falsificada. ¿Qué? Eso es mentira. ¿Importa? Tengo todas las fotos de tus etiquetas y facturas. Sería una lástima que alguien las malinterpretara». En ese momento, entendí el alcance de su maldad. No solo quería robarme, quería destruirme. Y lo peor era que sabía que mi madre le creería a él antes que a mí. «Así que esto es lo que vamos a hacer», continuó Marcos, disfrutando visiblemente de mi angustia. «Me darás el 50% de la tienda. Es lo justo, ¿no? Soy tu hermano mayor después de todo. Y si te niegas, bueno, digamos que las cosas se pondrán muy feas para ti». Me quedé paralizada, viendo cómo años de trabajo y sacrificio estaban a punto de ser destruidos por mi propio hermano. Pero mientras lo observaba pavonearse por la tienda, tocando la mercancía como si ya fuera suya, algo dentro de mí se endureció. «Necesito tiempo para pensarlo», dije, manteniendo mi voz lo más neutral posible. «Tienes hasta mañana», respondió, dirigiéndose a la puerta. «Y Carolina, ni se te ocurra hacer algo estúpido. Recuerda quién tiene el apoyo de la familia». Cuando se fue, me derrumbé en una silla, las lágrimas finalmente corriendo libres por mis mejillas. Ana, que había estado escuchando todo desde el almacén, salió y me abrazó en silencio. «¿Qué voy a hacer?», susurré, más para mí misma que para ella. «Luchar», respondió Ana firmemente. «No dejes que te quite lo que es tuyo». Pero mientras miraba alrededor de mi tienda, el lugar por el que había sacrificado tanto, me preguntaba si tendría la fuerza para enfrentarme no solo a mi hermano, sino a toda mi familia. Lo que no sabía en ese momento era que Marcos ya había puesto en marcha un plan que haría que este chantaje pareciera un juego de niños. La mañana siguiente llegué temprano a la tienda, decidida a no dejarme intimidar por las amenazas de Marcos. Había pasado la noche en vela, planeando cómo proteger mi negocio. Lo primero que hice fue cambiar todas las cerraduras y el código de la alarma. Marcos apareció 2 horas tarde, como de costumbre. Cuando su llave no funcionó, comenzó a golpear la puerta como un energúmeno. «¿Qué significa esto?», gritó en cuanto lo dejé entrar. «¿Cambiaste las cerraduras sin avisarme?». «Es mi tienda», respondí con una calma que no sentía. «Y después de descubrir que has estado robando mercancía, tomé medidas». Su rostro se contorsionó de rabia. «Te vas a arrepentir de esto, hermanita». Lo ignoré y me concentré en atender a una clienta que acababa de entrar. Era una compradora frecuente, de esas que siempre adquieren las piezas más exclusivas. Marcos se quedó en un rincón, jugando con su celular,
y lanzándome miradas envenenadas. El verdadero problema comenzó cuando llegó el nuevo pedido de ropa importada. Era la colección más cara que había comprado hasta ahora. Vestidos de diseñador, carteras de piel, ropa de marca. Había invertido todos mis ahorros en esa mercancía. Marcos, ayúdame a organizar el inventario. Le pedí, aunque cada palabra me dolía. Todavía era técnicamente mi empleado, y necesitaba manos extra para desempacar todo. Como ordene, jefa, respondió con sarcasmo. Se movía con deliberada lentitud, manejando las prendas delicadas con brusquedad. «Ten cuidado», le advertí cuando casi deja caer un vestido de seda. «Esa pieza cuesta más que tu sueldo de un mes». «¿Ahora me restregas el dinero en la cara?», gruñó, siempre igual de presumida. «No estoy presumiendo, te estoy pidiendo que tengas cuidado con la mercancía». Mientras discutíamos, no noté que había dejado su café sobre una caja de vestidos. Un movimiento brusco y el desastre fue inevitable. El café se derramó, empapando varias prendas costosas. «¡No!», grité, corriendo hacia la ropa arruinada. Vestidos de seda manchados, blusas delicadas empapadas, todo arruinado. Pero lo peor no fue el accidente en sí. Fue la sonrisa de satisfacción en el rostro de Marcos mientras observaba el desastre. «Ups», dijo con falsa inocencia. «Qué lástima. Supongo que deberías haber organizado mejor el espacio de trabajo. ¿Lo hiciste a propósito?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta. «¿Cómo puedes acusarme de algo así? Fue un accidente. Tú eres la que me puso a trabajar sin darme un espacio adecuado». Ya había sacado su teléfono y estaba llamando a alguien. Por supuesto, era nuestra madre. «Mamá», lloriqueó en el teléfono. «Carolina está histérica. Hubo un pequeño accidente en la tienda y me está culpando. Dice que lo hice a propósito. Yo solo intentaba ayudar, pero ella no organiza bien las cosas. Deja todo tirado». Mientras lo escuchaba distorsionar la realidad, algo dentro de mí se rompió. Este no era solo un accidente. Era sabotaje puro y simple. Mi madre llegó en tiempo récord, seguida por mi tía Elena, la hermana mayor de mamá, que siempre había mimado a Marcos tanto como ella. «Mira cómo tienes esto», exclamó mi madre, señalando el desorden. «Si organizaras mejor tu negocio, estas cosas no pasarían». «¿Organizar mejor? Marcos derramó el café a propósito», grité, perdiendo la compostura. «No puedo creer que sigas acusando a tu hermano», intervino mi tía Elena. «El pobre solo intenta ayudarte. ¿Así es como agradeces los sacrificios que hace por ti?» «¿Sacrificios?», repetí incrédula. «¿Qué sacrificios? Solo ha estado robando y saboteando mi negocio desde que llegó». «Mentira», gritó Marcos, lágrimas falsas en sus ojos. «Yo solo quería ayudarte a triunfar, pero te molesta que pueda ser mejor que tú, que los clientes me prefieran». Ana, que había estado observando todo en silencio, finalmente intervino. «Señora, yo he visto cómo su hijo roba mercancía. Tenemos videos de seguridad». «Tú cállate», la interrumpió mi madre. «Esto es un asunto familiar. ¿Quién te crees que eres para meterte? Es mi empleada», defendía a Ana. «Y ella dice la verdad. ¿Le crees a una empleada antes que a tu propio hermano?», preguntó mi tía, escandalizada. «¿Qué clase de familia eres?». «La clase de familia que destruye todo lo que toco», respondí, sintiendo cómo las lágrimas de rabia se acumulaban en mis ojos. Marcos aprovechó ese momento para dar su golpe final. «Yo solo quería ser parte de algo», dijo con voz quebrada. «Pensé que si trabajaba contigo, finalmente podría hacer algo por mí mismo, pero me has tratado como basura desde el primer día». Mi madre y mi tía lo abrazaron, consolándolo como si fuera un niño pequeño, y no un hombre de 32 años que acababa de destruir mercancía valorada en miles de dólares. «Carolina», dijo mi madre con ese tono que usaba cuando estaba a punto de dictar sentencia. «Esto no puede seguir así. Es obvio que no sabes manejar un negocio familiar». «¿Negocio familiar?», interrumpí. «Esta es mi tienda. La construí yo sola, con el apoyo de la familia», corrigió mi tía. «¿O ya olvidaste quién te cuidaba mientras trabajabas? ¿Quién te daba de comer? Era una niña. Se supone que eso hacen los padres. Y ahora es tu turno de retribuir», sentenció mi madre. «Marcos tiene razón. Merece ser parte de esto. Es lo justo». Mientras discutían sobre mi negocio como si yo no estuviera presente, miré la mercancía arruinada esparcida por el suelo. Representaba meses de trabajo, años de ahorro, y mi propio hermano lo había destruido con una sonrisa en el rostro. «Quiero que todos salgan de mi tienda», dije con una calma que no sentía. «Ahora». «Carolina», comenzó mi madre. «¡Fuera!», grité, perdiendo finalmente el control. «Todos fuera. Esto no se va a quedar así», amenazó Marcos mientras era empujado hacia la puerta por mi madre y mi tía. «Te vas a arrepentir de tratarme así». Cuando finalmente se fueron, me derrumbé entre la mercancía arruinada. Ana se arrodilló a mi lado.
en silencio. ¿Qué voy a hacer?, susurré. Era todo lo que tenía. Lo que no sabía en ese momento era que Marcos tenía razón. No se quedaría así. Lo que había pasado hoy era solo el comienzo de su verdadero plan. Uno que haría que la pérdida de mercancía pareciera un inconveniente menor en comparación. Pasé la noche entera en la tienda, intentando salvar lo que pudiera de la mercancía arruinada. Ana se quedó conmigo, ayudándome a separar las prendas que podían rescatarse de las que estaban completamente destruidas. El daño era peor de lo que pensaba. Más de la mitad de la nueva colección estaba arruinada. Deberías denunciarlo, sugirió Ana mientras doblaba una blusa manchada. Tenemos las grabaciones de seguridad, tanto del robo como del accidente. Es mi hermano, respondí automáticamente, aunque la palabra me sabía amarga en la boca. Un hermano que está intentando destruirte. Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido con un video adjunto. Al abrirlo, mi sangre se heló. Era una grabación de Marcos en mi almacén semanas atrás. En el video, metía sistemáticamente ropa en su mochila, pero lo hacía de una manera que, fuera de contexto, parecía que estaba organizando inventario. La grabación estaba editada estratégicamente, mostrando solo fragmentos que podrían malinterpretarse. Carolina me hace sacar mercancía del almacén sin registrarla. Se escuchaba su voz en off. Así evita pagar impuestos. Me obliga a ser cómplice de su fraude. Otro mensaje llegó. Sería una pena que esto llegara a las autoridades, ¿verdad, hermanita? ¿Qué es?, preguntó Ana notando mi palidez. Le mostré el video con manos temblorosas. Está armando evidencia falsa contra mí. Pero eso es ridículo. Tenemos las grabaciones originales que muestran la verdad. ¿Las tenemos?, pregunté, corriendo hacia la computadora donde guardaba los respaldos de seguridad. Mi corazón se hundió cuando vi que los archivos habían sido borrados. Por supuesto, Marcos había tenido acceso a todo durante semanas. Había planeado esto meticulosamente. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era mi madre. Carolina, necesitamos hablar. Ven a casa ahora. Mamá, son las 3 de la mañana. Es importante. Tu tía Elena está aquí con el abogado de la familia. ¿Abogado? ¿Qué abogado? Solo ven. Miré a Ana, quien negó con la cabeza. No vayas sola. Esto es una trampa. Si no voy, sí, será peor, respondí, tomando mi bolso. Por favor, quédate aquí y cuida la tienda. La casa de mi madre estaba completamente iluminada cuando llegué. En la sala me esperaban mi madre, mi tía Elena, Marcos y un hombre de traje que nunca había visto. Carolina, sonrió Marcos con falsa cordialidad. Qué bueno que llegaste. El licenciado Torres tiene algo importante que discutir contigo. El abogado sacó unos documentos de su maletín. Señorita Carolina, estoy aquí para mediar en un asunto familiar delicado. Su hermano Marcos ha traído a mi atención ciertas irregularidades en el manejo de su negocio. ¿Irregularidades?, repetí, sintiendo cómo mi estómago se revolvía. Tenemos evidencia de evasión fiscal, manejo irregular de inventario y, lo más preocupante, discriminación laboral y acoso hacia su hermano. ¿Qué? ¡Eso es mentira! También, continuó el abogado como si no me hubiera escuchado, está el asunto de la inversión inicial del negocio. ¿Qué inversión inicial? Yo ahorré cada centavo. Mi madre se aclaró la garganta. Carolina, ¿ya olvidaste que la primera mercancía la compraste con el dinero que te presté? ¿Prestaste? La miré incrédula. Me diste 5,000 pesos para comprar ropa cuando empecé. Dijiste que era un regalo de apoyo. Era un préstamo familiar, intervino mi tía Elena. Y nunca lo documentamos por confianza. Pero con intereses, esa cantidad ha crecido considerablemente. No podía creer lo que estaba escuchando. Estaban intentando reescribir la historia, convertir un pequeño regalo en una deuda enorme. Aquí tenemos 2 opciones, explicó el abogado. Podemos llevar esto a las autoridades, donde tendrá que explicar las irregularidades en su negocio, o podemos resolverlo en familia. ¿Resolverlo en familia?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Marcos sonrió, empujando un documento hacia mí. Es simple, hermanita. Me cedes el 60% de la tienda, reconociendo mi inversión de trabajo y la deuda familiar, y olvidamos todo este asunto. ¿60%? Es mi tienda, una tienda que construiste con apoyo familiar, recordó mi madre. Es hora de que reconozcas eso. No pueden hacer esto, dije, las lágrimas amenazando con caer. Es extorsión. Es negociación familiar, corrigió el abogado suavemente, y le sugiero que considere la oferta. Sería desafortunado si estas irregularidades llegaran a oídos equivocados. Me quedé mirando el documento frente a mí, las palabras bailando ante mis ojos nublados por las lágrimas. Todo por lo que había trabajado, todos mis sueños, estaban a punto de ser robados por mi propia familia. Necesito tiempo, susurré. Tienes hasta mañana, respondió Marcos, su voz goteando satisfacción. Y Carolina, no hagas nada estúpido. Recuerda que tengo copias de todo. Salí de la casa sintiendo que me faltaba el aire.
En el jardín, escuché a mi madre y mi tía discutiendo en la cocina, sus voces llegando a través de la ventana abierta. ¿No crees que es demasiado?, preguntaba mi madre. Después de todo, es mi hija. Es lo mejor, respondió mi tía. Carolina nunca ha sabido manejar el dinero como se debe. Marcos tiene mejores conexiones. Sabrá hacer crecer el negocio. Además, ¿no querías que tu hijo finalmente tuviera algo propio? Pero engañarla así, no la estamos engañando. Solo estamos reorganizando las cosas en beneficio de la familia. Me alejé antes de escuchar más. Las náuseas amenazando con superarme. No solo querían robarme mi negocio, sino que habían planeado esto desde el principio. Cada paso, cada movimiento había sido calculado. Cuando regresé a la tienda, Ana seguía allí, organizando lo poco que quedaba de mercancía utilizable. ¿Qué pasó?, preguntó al ver mi rostro. Le conté todo: el video manipulado, las amenazas, la supuesta deuda familiar, el contrato de cesión. No puedes firmar eso, dijo Ana firmemente. Si lo haces, te destruirán. Si no lo hago, me denunciarán. Han fabricado evidencia contra mí, Ana, y yo no tengo nada para defenderme. Siempre hay una salida, insistió. Pero si firmas, les estarás dando el poder de destruirte por completo. Me derrumbé en una silla, observando mi tienda. Cada detalle había sido elegido con amor. Las perchas doradas, los espejos vintage, las lámparas Art Deco. Este lugar era más que un negocio. Era la manifestación física de mis sueños. No puedo perderlo todo, susurré. No lo harás, respondió Ana, y había algo en su voz que me hizo mirarla. Tengo algo que deberías ver. Sacó su teléfono y me mostró un video. Era una grabación que ella había hecho en secreto, mostrando a Marcos robando mercancía, y lo más importante, hablando por teléfono sobre su plan. He estado documentando todo desde que empezó a comportarse sospechosamente, explicó. No confié en él desde el primer día. Por primera vez en lo que parecían años, sentí un rayo de esperanza. Pero entonces recordé la amenaza de Marcos. Si lo denuncio, él me denunciará a mí. Ha fabricado evidencia. Entonces tendremos que ser más inteligentes que ellos, dijo Ana con determinación. Y creo que sé por dónde empezar. Mientras el sol comenzaba a asomarse por las ventanas de la tienda, Ana me explicó su plan. Era arriesgado. Podría costarme todo, pero mientras la escuchaba, algo dentro de mí se fortaleció. Si mi familia quería guerra, la tendrían. Pero esta vez, yo no sería la víctima indefensa que esperaban. El plan de Ana era tan simple que podría funcionar. Tu hermano es descuidado, explicó mientras preparábamos café en la trastienda. Confía demasiado en su capacidad para manipular a la gente, pero hay algo que no ha considerado. ¿Qué cosa? Los proveedores, sonrió Ana. Todos los que han trabajado contigo durante años, los que han visto tu esfuerzo desde el principio. Era cierto. Durante años había construido relaciones sólidas con mis proveedores, especialmente con Isabel, una importadora que me había dado mi primera oportunidad cuando nadie más confiaba en mí. Marcos ha estado contactando a tus proveedores, continuó Ana. Lo escuché presumir por teléfono sobre cómo pronto sería el dueño mayoritario, pero no sabe que Isabel grabó todas esas llamadas. Mi corazón dio un vuelco. ¿Isabel? La llamé anoche mientras revisabas la mercancía dañada. Está furiosa. Dice que tu hermano la contactó intentando conseguir información sobre tus pedidos y métodos de pago. Incluso insinuó que tú estabas involucrada en negocios turbios. Las piezas empezaron a encajar. Marcos no solo quería quitarme la tienda, quería destruir completamente mi reputación en el proceso. Pero cometió un error, siguió Ana. Cuando Isabel se negó a darle información, la amenazó. Dijo que si no cooperaba, se aseguraría de que perdieras la tienda y ella perdiera a su mejor cliente. ¿Lo grabó? Todo. Y no es la única. María, de Importaciones del Sur, también tiene grabaciones. Y Jorge, el de los accesorios. Todos estaban esperando que los contactaras. Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas. Pero esta vez eran diferentes. No eran lágrimas de desesperación, sino de gratitud y determinación. No estás sola, Carolina, dijo Ana suavemente. Hay gente que conoce tu verdadero valor. Pasamos las siguientes horas contactando a cada proveedor. Uno tras otro, me enviaron grabaciones, correos electrónicos y mensajes de Marcos. Era un patrón claro de intimidación y manipulación. Isabel llegó personalmente a la tienda esa tarde, trayendo consigo una carpeta llena de evidencia. Tu hermano es un idiota, declaró sin rodeos. Pensó que podría amenazarnos como si fuéramos cualquier cosa. Pero no sabe que en este negocio, la reputación lo es todo. Mientras revisábamos la evidencia, mi teléfono no dejaba de vibrar con mensajes de mi madre y Marcos, preguntando si ya había tomado una decisión sobre el contrato. ¿Qué harás?, preguntó Isabel. Voy a luchar, respondí.
sintiendo una fuerza nueva en mi voz. Pero necesito su ayuda. Isabel sonrió. Cuenta con ello. Ya contacté a mi abogada. Es una especialista en casos de acoso y extorsión familiar. Dice que lo que tu hermano está haciendo es completamente ilegal, pero él tiene evidencia contra mí. Evidencia fabricada, interrumpió Ana. Y nosotros tenemos pruebas de que fue fabricada. Mientras discutíamos los detalles del plan, más proveedores comenzaron a llegar a la tienda. Cada uno traía su propia historia sobre cómo Marcos había intentado manipularlos o amenazarlos. Esto es más grande que una disputa familiar, dijo la abogada de Isabel cuando llegó. Tu hermano ha estado construyendo una red de mentiras, pero cometió el error de amenazar a las personas equivocadas. Por primera vez desde que todo comenzó, sentí que tenía una oportunidad real de luchar. No estaba sola. Tenía un ejército de personas que creían en mí, que habían visto mi trabajo duro y mi integridad. ¿Cuál es el primer paso?, pregunté. La abogada extendió varios documentos sobre el mostrador. Primero, vamos a asegurar tu negocio legalmente. Luego, prepararemos una contrademanda por extorsión y daños. Tu familia eligió su bando, interrumpió Isabel suavemente. Ahora es tiempo de que elijas el tuyo. Mientras el sol se ponía, transformando la tienda en un espacio dorado y tranquilo, tomé mi decisión. Era hora de dejar de ser la víctima en esta historia. Era hora de luchar. La mañana siguiente, cuando Marcos llegó a la tienda con su habitual aire de superioridad, se encontró con las cerraduras cambiadas y un aviso legal en la puerta. Acceso restringido por investigación de fraude y acoso. ¿Qué significa esto?, gritó, golpeando la puerta. Carolina, abre inmediatamente. Lo observé a través del vidrio polarizado, sintiendo una extraña calma. Ya no me asustaba su rabia. Ana estaba a mi lado, grabando todo con su teléfono, mientras Isabel y su abogada esperaban en la trastienda. Si no abres ahora mismo, llamaré a mamá, amenazó. Adelante, respondí a través del intercomunicador que habíamos instalado. De hecho, dile que traiga al abogado de la familia. Lo vamos a necesitar. Su rostro palideció ligeramente. No esperaba esta resistencia. Carolina, no hagas esto más difícil. Intentó suavizar su tono. Somos familia. Exacto, somos familia. Y por eso confiaba en ti. Pero decidiste traicionarme. ¿Traicionarte? Solo quería ser parte del negocio. No, querías robármelo. Y tengo pruebas. Como si fuera una señal. Isabel salió con su carpeta de evidencias. La cara de Marcos se transformó al verla. ¿Qué hace ella aquí? Señor Marcos, sonrió Isabel fríamente. Qué bueno verlo. Justamente estábamos revisando nuestras conversaciones telefónicas. Muy interesantes, por cierto. Marcos retrocedió un paso, su fachada de confianza desmoronándose. No sé de qué hablas. ¿No? ¿No recuerdas cuando me amenazaste? ¿Cuando intentaste obtener información confidencial sobre los negocios de tu hermana? Tengo todo grabado. En ese momento, mi madre y mi tía Elena llegaron corriendo, seguidas por el abogado de la familia. ¡Carolina!, gritó mi madre. ¿Qué significa esto? Abre la puerta inmediatamente. Señora, intervino la abogada de Isabel saliendo a la puerta. Le sugiero que mantenga la calma. Estamos en medio de un procedimiento legal. ¿Legal? Esto es un asunto familiar. No, señora. Esto dejó de ser un asunto familiar cuando su hijo comenzó a extorsionar a proveedores y fabricar evidencia falsa. El abogado de la familia palideció. ¿Tienen pruebas de esas acusaciones? Todas, respondí, abriendo finalmente la puerta. Pasen, tenemos mucho que discutir. Los siguientes minutos fueron un desfile de evidencias. Las grabaciones de los proveedores, los correos electrónicos amenazantes, las fotos del inventario destruido, los videos de seguridad que Ana había logrado recuperar. Esto es ridículo. Intentó defenderse Marcos. Están sacando todo de contexto. ¿Como tú sacaste de contexto los videos que manipulaste?, pregunté. ¿O las fotos editadas del inventario? Mi madre se hundió en una silla, su rostro una máscara de confusión y negación. Marcos, ¿qué hiciste? Nada. Carolina está mintiendo. Siempre ha sido así, siempre queriendo hacerme quedar mal. Señor Marcos, interrumpió la abogada de Isabel. Le sugiero que piense muy bien sus siguientes palabras. Tenemos suficiente evidencia para presentar cargos por extorsión, daño a la propiedad y fraude. ¿No te atreverías?, me desafió Marcos. Soy tu hermano. Y yo soy tu hermana. Eso no te detuvo. El abogado de la familia, después de revisar la evidencia, se levantó lentamente. Señora, se dirigió a mi madre. Le sugiero que busquen representación legal independiente. No puedo continuar representándolos en este caso. ¿Qué? ¿Por qué?, preguntó mi tía Elena. Porque la evidencia es contundente, respondió. Y no quiero ser parte de un intento de extorsión.
Marcos comenzó a sudar. Su plan perfecto se estaba desmoronando frente a sus ojos. Carolina, intentó mi madre una última vez. Por favor, podemos resolver esto en familia. No, mamá, ya intentamos eso. ¿Recuerdas? Anoche, cuando intentaron forzarme a firmar un contrato bajo amenazas. Solo queríamos lo mejor para la familia. No, la interrumpí. Querían lo mejor para Marcos, como siempre, pero esta vez fue demasiado lejos. La abogada de Isabel extendió 2 documentos sobre el mostrador. Tienen 2 opciones. Firman esta declaración admitiendo el intento de extorsión y se comprometen a mantenerse alejados del negocio, o presentamos cargos formales. No firmaré nada, gritó Marcos. Entonces nos veremos en los tribunales, respondió la abogada, donde también discutiremos las amenazas a los proveedores, el daño al inventario y el intento de fraude. Mi madre comenzó a llorar, pero por primera vez en mi vida, sus lágrimas no me afectaron. Carolina, por favor, ¿es tu hermano? Sí, es mi hermano, y tú eres mi madre. Se supone que la familia te protege. No intenta destruirte. El silencio que siguió fue ensordecedor. Marcos miraba los documentos como si fueran serpientes venenosas. Mi tía Elena susurraba furiosamente con mi madre. El abogado de la familia recogía sus cosas, evitando hacer contacto visual con cualquiera. Tienen 1 hora para decidir, anunció la abogada. Después de eso presentaremos los cargos. Mi madre se levantó, tambaleándose. Necesito aire, murmuró, saliendo de la tienda. Marcos la siguió con la mirada, pero se quedó en su silla, su rostro una mezcla de rabia y miedo. Por primera vez en su vida, no tenía a nadie que lo defendiera. Todo esto es tu culpa, me acusó. Si hubieras cooperado desde el principio... ¿Mi culpa? Repetí, incrédula. ¿Es mi culpa que intentaras robarme? ¿Que destruyeras mi mercancía? ¿Que amenazaras a mis proveedores? Solo quería tener algo mío. ¿Y por qué no lo construiste tú mismo? ¿Por qué tenías que destruir lo que yo construí? Porque tú siempre fuiste la perfecta, se explotó finalmente. La responsable, la trabajadora, la exitosa. ¿Sabes lo que es vivir bajo tu sombra? Que papá siempre te pusiera de ejemplo, mi sombra. Tuviste las mismas oportunidades que yo, pero preferiste quedarte en casa, viviendo de mamá, jugando videojuegos mientras yo trabajaba doble turno. Carolina, intentó intervenir mi tía Elena. No, la corté. Ya es suficiente. Durante años me hicieron sentir culpable por mi éxito, como si yo fuera la mala por esforzarme, por querer algo mejor. Ana se acercó con una tablet. El tiempo corre, recordó suavemente. Marcos miró el reloj, luego los documentos. Su fachada de confianza se había evaporado completamente. Si firmo esto, ¿qué pasará? Te mantendrás alejado de mi negocio y de mi vida, respondí. No más amenazas, no más manipulación, no más intentos de sabotaje. ¿Y si no firmo? Entonces enfrentarás las consecuencias legales de tus acciones. Mi madre regresó en ese momento, sus ojos rojos de tanto llorar. Firma, Marcos, dijo suavemente. ¿Qué? Mi tía Elena la miró sorprendida. He estado pensando, continuó mi madre. Todo esto es mi culpa. Yo te convertí en esto, Marcos. Siempre justificando tus acciones, siempre protegiéndote de las consecuencias. Marcos la miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Mamá. No, lo interrumpió. Ya es suficiente. Carolina tiene razón. La familia debería protegerse, no destruirse. Con manos temblorosas, Marcos tomó el bolígrafo. Por primera vez en su vida, no tenía una salida fácil. No había nadie que lo rescatara de las consecuencias de sus acciones. Esto no ha terminado, murmuró mientras firmaba. Sí, Marcos, terminó. Respondí con una calma que no sabía que tenía. Ya no tienes poder sobre mí. Mi tía Elena observaba todo con una mezcla de horror y fascinación. Su sobrino favorito, el niño que siempre había defendido, finalmente enfrentaba la realidad de sus acciones. Carolina, comenzó, tal vez podríamos... No hay nada más que discutir, la interrumpí. El documento que Marcos acaba de firmar es muy claro. Si cualquiera de ustedes intenta interferir con mi negocio nuevamente, enfrentará consecuencias legales. Isabel, que había estado observando todo en silencio, se acercó. Los proveedores ya fueron notificados. Nadie hará negocios con el señor Marcos en el futuro. No pueden hacer eso, protestó mi tía. Ya está hecho, respondió Isabel. En este negocio, la confianza lo es todo, y su sobrino demostró que no es confiable. Mi madre, que había permanecido inusualmente callada, se levantó lentamente. Vámonos, dijo, tomando a Marcos del brazo. Ya hemos causado suficiente daño. Pero mamá, dije vámonos. Su voz no dejaba lugar a discusión. Por primera vez, vi a mi madre actuar como una verdadera madre, poniendo límites.
Mientras se dirigían a la puerta, mi madre se detuvo y me miró. Había algo diferente en sus ojos, una mezcla de arrepentimiento y realización. «Lo siento», susurró, «por todo». No respondí. Las palabras se sentían insuficientes después de todo lo que había pasado. Ella asintió, entendiendo mi silencio, y salió con Marcos y mi tía. Cuando la puerta se cerró tras ellos, sentí como si un peso enorme se levantara de mis hombros. Ana se acercó y me abrazó en silencio, mientras Isabel y su abogada comenzaban a organizar los documentos. «¿Estás bien?», preguntó Ana suavemente. «No», respondí honestamente, «pero lo estaré». Isabel se acercó con una carpeta. «Tengo algo que mostrarte», dijo con una sonrisa. Mientras todo esto sucedía, estuve hablando con algunos contactos en Europa. Hay una feria de moda en Milán el próximo mes. Están interesados en tu concepto de negocio. ¿Milán?, parpadeé sorprendida. Es hora de pensar en grande, Carolina. Has demostrado que tienes la fuerza para enfrentar cualquier cosa. ¿Por qué no expandir horizontes? Miré alrededor de mi tienda, los estantes medio vacíos, los recuerdos de destrucción aún visibles. Pero en lugar de ver derrota, ahora veía posibilidades. «Hay algo más», añadió Ana. Mientras revisaba los contactos de Marcos en su computadora de la tienda, encontré algo interesante. Ha estado acosando a otros pequeños empresarios, intentando el mismo esquema. ¿Qué? Sí. Pero ahora que tenemos evidencia podemos advertirles. De hecho, varios ya se han puesto en contacto, agradeciendo la advertencia. Están interesados en formar una asociación de comerciantes para protegerse mutuamente. La ironía no me pasó desapercibida. El intento de Marcos de destruirme no solo había fallado, sino que había abierto puertas que ni siquiera sabía que existían. «Carolina», llamó la abogada, «hay una cosa más que debes saber. La evidencia que recolectamos. Podríamos presentar cargos si quisieras». Pensé en Marcos, en su rostro derrotado mientras firmaba los documentos. Pensé en mi madre, finalmente viendo la verdad sobre su hijo favorito. Pensé en todos los años de manipulación y favoritismo. «No», decidí finalmente. «El acuerdo es suficiente. No quiero gastar más energía en ellos». Isabel sonrió. «Esa es la diferencia entre tú y tu hermano. Tú construyes, él destruye». Mientras el sol de la tarde entraba por las ventanas de mi tienda, comencé a hacer planes. La mercancía destruida era un golpe duro, pero no fatal. Tenía contactos, apoyo, y más importante aún, había recuperado mi poder. «¿Por dónde empezamos?», preguntó Ana, notando mi expresión determinada. «Por el principio», respondí, pero esta vez más fuerte, más grande, y completamente a mi manera. Lo que no sabía en ese momento era que la verdadera prueba apenas comenzaba, porque mientras yo planeaba mi recuperación, Marcos estaba a punto de descubrir que las consecuencias de sus acciones iban mucho más allá de perder el acceso a mi tienda. 6 meses pasaron volando. Mi viaje a Milán había sido más exitoso de lo que jamás imaginé. No solo conseguí contactos con proveedores exclusivos, sino que también aprendí nuevas estrategias de negocio que transformaron completamente mi tienda. Ana había resultado ser no solo una empleada leal, sino una socia brillante. Juntas, expandimos el negocio, abriendo una segunda sucursal en el centro comercial más exclusivo de la ciudad. La asociación de comerciantes que formamos se había convertido en una red de apoyo sólida, protegiendo a pequeños empresarios de personas como mi hermano. No había vuelto a ver a Marcos desde el día que firmó los documentos, aunque ocasionalmente escuchaba historias sobre él a través de otros comerciantes. Al parecer había intentado abrir su propia tienda en el otro extremo de la ciudad, pero nadie quería hacer negocios con él. Su reputación lo precedía. «Carolina», llamó Ana una mañana mientras preparábamos todo para la inauguración de nuestra nueva boutique. «Hay alguien que quiere verte». Me giré y me encontré cara a cara con mi madre. Se veía diferente, más delgada, más cansada, sin ese aire de superioridad que siempre la había caracterizado. «¿Podemos hablar?», preguntó suavemente. Consideré rechazarla, pero algo en su expresión me detuvo. 5 minutos, respondí, guiándola a la oficina. «¿Te ves bien?», comenzó, mirando alrededor de la elegante oficina. «He estado siguiendo tu éxito en las redes sociales. La nueva sucursal. Es impresionante». «¿Qué quieres, mamá?», suspiró profundamente. «Pedirte perdón. Estos meses han sido una lección dura». «¿Por qué? ¿Porque el plan de Marcos falló?». «No», respondió, y por primera vez vi lágrimas genuinas en sus ojos. «Porque finalmente entendí el daño que causé. A ti, a Marcos, a nuestra familia». Se sentó pesadamente en una de las sillas. «Marcos está en terapia. Después de que todo explotó, cuando nadie quería hacer negocios con él, tuvo una crisis. Finalmente admitió que necesitaba ayuda. No dije nada, esperando que continuara. Tu tía Elena también ha estado reflexionando.
Ver cómo construiste todo esto por tu cuenta, mientras Marcos... Bueno, digamos que sus ojos finalmente se abrieron. ¿Y los tuyos?, pregunté. Los míos fueron los últimos en abrirse, admitió. Siempre fue más fácil culpar a otros que admitir mis propios errores. Convertí a Marcos en un monstruo de egoísmo y entitlement. ¿Y a ti? A ti te hice sentir culpable por tu propio éxito. Se levantó y se acercó a la ventana, observando el movimiento de la calle. El otro día, una vecina me preguntó por ti. Le dije que eras mi hija y ella habló maravillas de tu negocio, de cómo inspiras a otras mujeres jóvenes. Sentí tanto orgullo y tanta vergüenza al mismo tiempo. Mamá, no, me interrumpió. Necesito decir esto. Lo siento, Carolina. Siento no haberte apoyado como merecías. Siento haber permitido que Marcos te lastimara. Siento haber sido una madre tan terrible. Me acerqué a ella lentamente. ¿Marcos sabe que estás aquí? No. Él ya no vive conmigo. Después de comenzar la terapia, decidió que necesitaba aprender a valerse por sí mismo. Consiguió un trabajo como asistente en una oficina. Es un puesto menor, pero es honesto. La noticia me sorprendió. Marcos, trabajando en un puesto menor, era algo que jamás hubiera imaginado. Su terapeuta dice que necesita aprender humildad, continuó mi madre. Aprender que el mundo no le debe nada, que el éxito se construye, no se roba. ¿Y tú? ¿Qué has aprendido? Que el amor verdadero no es sobreproteger hasta destruir. Es apoyar el crecimiento, celebrar los logros, poner límites cuando es necesario. Me miró directamente. He aprendido que tengo una hija extraordinaria, que logró todo esto a pesar de mí, no gracias a mí. En ese momento, Ana tocó la puerta. Carolina, los primeros invitados para la inauguración están llegando. Mi madre se secó las lágrimas. Me voy. Solo... quería que supieras que estoy orgullosa de ti y que lo siento. Mientras se dirigía a la puerta, algo dentro de mí se movió. Mamá, llamé. La inauguración es a las 7. Si quieres venir... Sus ojos se iluminaron. ¿De verdad? Como invitada, aclaré. No como familia, no todavía. Necesito tiempo. Lo entiendo, asintió. Y lo acepto. Gracias. Después de que se fue, Ana se acercó. ¿Estás bien? Sí, respondí, sorprendida de descubrir que era verdad. ¿Sabes? Durante años pensé que necesitaba su aprobación, su amor, su apoyo, pero lo que realmente necesitaba era encontrar mi propia fuerza. La encontraste, sonrió Ana, y construiste algo hermoso en el proceso. Esa noche, durante la inauguración, observé el local lleno de clientes, proveedores y amigos. Isabel estaba en una esquina, presumiendo los nuevos diseños italianos. Los miembros de la asociación de comerciantes brindaban por el éxito. Ana coordinaba todo con su eficiencia habitual. Mi madre llegó puntualmente a las 7, vestida con sencillez pero elegancia. Se mantuvo en un rincón discreto, observando todo con ojos brillantes. Mientras daba mi discurso de inauguración, reflexioné sobre el camino recorrido. La traición de Marcos había dolido profundamente, pero también había sido el catalizador que necesitaba para crecer, para dejar de buscar la aprobación familiar y comenzar a construir mi propio camino. El éxito, dije al público reunido, no se trata solo de números o logros. Se trata de mantenerse fiel a uno mismo, de construir en lugar de destruir, de levantarse más fuerte después de cada caída. Vi a mi madre limpiarse una lágrima discreta, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí ni rabia ni resentimiento, solo paz. La verdadera venganza no había sido destruir a Marcos o exponer a mi familia, había sido crecer, prosperar y convertirme en alguien más fuerte de lo que ellos jamás imaginaron que podría ser. Y mientras observaba mi imperio en crecimiento, rodeada de personas que realmente me apreciaban y apoyaban, supe que había ganado algo mucho más valioso que una batalla familiar. Había ganado mi libertad, mi poder y, sobre todo, había ganado el derecho a escribir mi propia historia. El karma había hecho su trabajo de la manera más poética posible. Mientras yo florecía, Marcos finalmente enfrentaba las consecuencias de una vida de privilegios y manipulación. No necesité destruirlo. Sus propias acciones lo habían llevado a su caída. Y mi madre, bueno, tal vez algún día podríamos reconstruir nuestra relación, pero esta vez sería en mis términos, con límites claros y respeto mutuo. Por ahora, tenía un imperio que dirigir, sueños que perseguir y una vida hermosa por delante. Y eso, más que cualquier venganza, era la mejor victoria de todas.